En World Traffic, agencia aduanal certificada OEA, trabajamos en lograr operaciones de comercio exterior exitosas, con la prontitud y atención que nuestros clientes necesitan. En World Traffic, nos queda claro que es momento de ser flexibles y rápidos, de apoyar a nuestros clientes, de cumplir a cabalidad con la rigurosa normatividad del comercio exterior, que sin duda después de la pandemia será aún más compleja. En World Traffic, tenemos el conocimiento y la capacidad logística para acompañarte durante todo el trayecto. Eres nuestra prioridad. World Traffic, tu agencia experta. Visítanos en www.worldtraffic.mx. Hecho en Baja, un programa sobre lo que sucede en la industria de la región y el mundo, conducido por Enrique García Guerrero, experto en comercio exterior, y la colaboración de Jorge Vázquez, Marco Nájera y Mario Soto, con nuevas secciones e invitados que tocarán temas económicos y experiencias que contribuyan en consolidar esta gran región. Hecho en Baja, todos los domingos a las 7 de la noche por su canal 66. Hecho en Baja. Sigamos adelante. Bienvenidos a Hecho en Baja, el programa que la Asociación de Maquiladoras de Tijuana y Mexicali producen para usted. En esta ocasión tenemos la mesa a la García Guerrero. Acompáñanos aquí en Hecho en Baja. Estamos en la mesa La García Guerrero. En esta ocasión me acompaña Mario Soto. Bienvenido, Mario. Enrique, Jacobo, buenas tardes. Un gusto. Bueno, y tenemos un invitado de lujo. Está con nosotros Jacobo Efraín Cabrera Palos. Él es presidente de la Asociación Nacional de Consejos Agroalimentarios de México. Pues Jacobo, la rifa del tigre, ¿verdad? Así es, Enrique, muchas gracias, y desde luego a Mario, un saludo a toda la Baja y sobre todo a la Asociación de Maquiladoras de Baja California, que está haciendo este gran esfuerzo por tener un canal de comunicación de tan alta calidad como el que les toca coordinar. Fíjate que sí tenemos mucha suerte y tenemos muchos años con el programa. Y es un tema difícil, el tema empresarial, porque pues muy poca gente lo entiende, y pues sí, yo creo que lo principal es que siempre hemos tenido invitados así de primer nivel como tú, y que aportan, gente que aporta, gente que viene a decirnos lo que está pasando, porque el programa es netamente empresarial. Entonces, hacer netamente empresarial, pues estamos viendo desde el punto de vista de las empresas todo. No nos metemos prácticamente en cuestiones de grilla, en cuestiones de rojas o en cuestiones de hacer daño a nadie, sino ver cómo salimos de los problemas, cómo ayudamos al empresariado, cómo ayudamos a los diferentes sectores, porque tú tienes un sector maquilador muy importante en el país, o sea, claro, más de lo que pareciera, ¿eh? Claro. Imexon. Fíjate que... Sí, adelante. Enrique, fíjate que poco se entiende, y yo te agradezco que pongas el punto sobre este tema. En realidad, México es un gran maquilador de alimentos. No lo consideramos como tal, y por eso es tan importante este vínculo con la industria maquiladora. Ya iremos abordando desde nuestra concepción cómo realmente la industria maquiladora es fundamental para el desarrollo del país
y para ser la 8ª potencia mundial en generación de alimentos del mundo, ¿no? Así es. Es todo un caso nuestro México. Lo vamos a ir platicando poco a poco. Tenemos mucho tema. Nos tocó, pues Mario, que es un excelente abogado, tiene por ahí 2 doctorados, entonces nos va a ayudar en todo esto. Bueno, mira, gracias. Primero, voy a dar el reporte que traigo de COVID. Siempre así empezamos el programa, porque de ahí partimos a ver cómo andamos, ¿no? A nivel nacional, en un día, 5,139 nuevos casos, 224 decesos. O sea que sí somos como el tercer país más afectado del mundo, ¿sí? Andamos sobre los 270,000 decesos oficialmente, aunque hay gente que dice que tiene otros datos y pues son muchos más que de los 270,000 que estamos hablando. Están hablando de arriba de los 500,000 decesos. Pues contagiados acumulados llevamos 3,600,000 personas. Los estados más contagiados son Tabasco, Colima, Estado de México, Yucatán, Querétaro y Nuevo León. Sí, el COVID en Baja California, ahorita está solicitando vacunas para los migrantes. No sé si sea posible de alguna manera esto para poder tener una frontera. Nosotros estábamos ya muy adelante porque andábamos sobre el 60 o poquito arriba del 60 de gente ya con la doble vacuna o con la vacuna. Sin embargo, pues nuestro país anda alrededor del 20 y tantos %. O sea, es difícil. Un día oí a Gates sobre este asunto de la vacunación y estaba diciendo él que cuando entró a África a ver los problemas que tenía la gente de diarrea, el mayor problema no era la vacuna, era la logística para poder poner la vacuna, ¿no? Entonces sí veo que en todos los países, inclusive Estados Unidos, no ha logrado, pues Estados Unidos sigue siendo el número 1 en decesos y en contagios, ¿no? Bueno, ese es un tema que sí lo tenemos que tomar en cuenta porque es parte de lo que vivimos, es parte del día a día y es parte de lo que afecta a las empresas. Pues si afecta a las familias, obviamente afecta a las empresas. Yo empezaría con tu tema, que es un tema realmente, ayer que lo estudié, me metí a verlo a fondo, pues traes todo lo que has armado. Se me hace impresionante, los 28 estados que has logrado conjuntar. Yo empezaría por ahí y yo te dijera, ¿dónde sale esta idea? ¿De dónde sale esta idea de hacer algo a nivel nacional, a nivel internacional, con el agro? Porque siempre el agro, como dices y como dicen ustedes en este tema, es lineal en México, es decir, siempre ha sido lineal. Nosotros aquí en el noroeste pues tenemos mucha exportación de legumbres, sobre todo nogales, que es el puerto pues más grande del mundo en legumbre, y siempre es lineal, pues, ¿no? O sea, y va así, ¿no? O sea, exportamos tomate. Jacobo nos aportaba algún dato ahí de que el 50% del tomate del país en este momento lo exportamos a Estados Unidos. México, que se espera en un futuro el 75% del tomate exportarlo. Pero pues siempre hemos dicho, exportamos el tomate y nos devuelven el ketchup. Entonces, platícanos un poquito cómo ves todo esto, ¿no? Porque sí, la idea es genial, la idea que traen ustedes, que ahorita hablaremos de esto de la economía circular, ¿verdad? De la economía azul, y vamos a hablar de la sexta carretera marítima, que son los 3 puntos importantes a tratar. Platícame un poquito de esto. Claro. ¿Cómo ves la lineal? Fíjate, Enrique, nosotros decidimos articularnos en esta Asociación Nacional de Consejos Agroalimentarios a partir de que históricamente teníamos un organismo nacional piramidal, que al final de cuentas daba la representatividad del país
pero no estaba del todo articulado nuestro México. Hoy, en la Asociación de Consejos Agroalimentarios de México, decidimos primero ser un organismo horizontal, donde le diéramos la representatividad y el potencial a cada uno de los estados y las regiones del país. Entonces decidimos primero, pues ir integrando a todos aquellos organismos que desde hace 28 años ya existían en el país. El consejo más antiguo es el de Jalisco, con 28 años de historia de vida, y el más nuevo es el de Saltillo, en Coahuila, que tiene meses de conformado. Hay consejos agropecuarios, agroalimentarios, agroindustriales, agroempresariales, agrícolas, en fin, cada quien fue haciendo su asociación representativa en su estado, y somos un organismo en cada uno de los estados y el nacional que tiene una doble representatividad. Primero te integras de gremios, o sea, del gremio al principio nada más era el sector primario. Hoy tenemos sector primario, secundario, terciario, turismo, gastronomía, entendiendo toda la cadena de valor de lo que representa nuestro campo, cultura, tradiciones y un sinnúmero de situaciones como tal. Y luego después fuimos regionalizándonos, hicimos 3 regiones de división: centro, occidente, sur, sureste y norte, noroeste. Entonces integramos un consejo coordinador de cada región que integra a los consejos de los estados, y te decía que tiene este doble papel de integrar y agremiar a los subsectores junto con los prestadores de servicios y de industria, pero también ser un representativo que le dé voz, al final de cuentas, a la sociedad desde cara de uno de los sectores y palancas de desarrollo más importantes de México históricamente. Cuando se ha caído el petróleo, la agroindustria ha sacado a flote nuestro país. El tema de turismo, remesas y campo siempre han sido factores determinantes. Hoy con el COVID, pues desde luego la actividad esencial que nunca paró para alimentar a México y de México para el mundo fue el sector agroalimentario. Entonces termina siendo un sector que tiene una amplia representatividad en la sociedad, y ese es el doble papel que estamos haciendo al día de hoy, ¿no? Hablabas del tema migratorio, se está atendiendo el tema migratorio en la frontera norte, pero también en la frontera sur, y estamos articulando proyectos de capacitación para el trabajo en Tapachula, Chiapas, para que vayan a Ensenada y San Quintín a trabajar ya los jornaleros o los técnicos debidamente capacitados. Entonces, hay diversos Méxicos que hoy estamos conectando, y creo que ese es el principal valor de la organización. Fíjate que sí, son diversos Méxicos. Mario, ¿cómo ves? Sí, la verdad que muy interesante todo lo que nos comparte Jacobo, y yo comparto tu asombro con relación a crear esta estructura alimentaria, porque lo platicamos ahorita con Jacobo antes de entrar a grabación, que precisamente después de la salud es el tema más importante, ¿no? El alimento, porque hay lugares en donde el alimento se está desechando porque no hay medios de comunicación, no hay esa intercomunicación que ya nos hablará a ratito sobre esta famosa carretera, en donde se van a intercomunicar diferentes medios de transporte y demás. Y sobre todo que la optimización actualmente del sector agroalimentario, agroindustrial, lo que tú también ahorita mencionabas con relación al tomate y todo eso, hemos visto cómo se ha ido transformando, cómo el empresariado agroindustrial ha levantado la mano, ha empujado, estamos en una transformación, y yo creo que por ahí iría mi cuestionamiento, para que Jacobo, conocedor de este concepto, nos diga, ¿no? ¿Cómo estábamos hace 10 años? ¿Cómo estamos ahorita? ¿Cómo vislumbra esta transformación evolutiva exitosa en esta área verde? Gracias, Mario. Mira, de 10 años atrás, yo te diría que éramos una industria primaria sin datos y sin logística, cada quien trabajando de manera desarticulada. El COVID vino a ponernos los puntos sobre las IES y a demostrar de qué estaba hecho el sector agroalimentario en el país. Y el primer reto, desde luego, fue logístico. Teníamos fronteras cerradas,
no había una articulación entre el noroeste, el centro y el sur del país para mover los alimentos, iban a la Ciudad de México, regresaban. Entonces, esto nos dio una gran oportunidad de entender para qué éramos buenos en cada región. El tema de maquila, logística, aduanas, pues desde luego los estados cercanos al norte pues son nuestro principal referente, ¿no? El tema aeroportuario, a lo mejor tienes una parte en el centro y otra parte en el norte, y la gran producción la tendrías en el sureste, pero no teníamos esa conectividad y tampoco entendíamos que éramos parte de una cadena de valor. En el mes de mayo, el secretario general de la ONU da un informe en relación al COVID y convoca a una cumbre mundial de los sistemas alimentarios. Por primera vez entendimos un nombre que nos representaba en el todo a nosotros. Un sistema alimentario, como dice el secretario general de la ONU, nos involucra a todos, desde el productor hasta el consumidor, pasando por la logística, la transformación, el abogado internacionalista, la ama de casa, en fin, la salud somos todos. Y él centra su discurso en 4 cosas. Tenemos un mundo enfermo, tenemos ciudadanos enfermos, hay desabasto, hay pobreza alimentaria y hay un excedente que no se transforma en los alimentos que podrían nutrir a terceros. Esas son las encomiendas que hoy la Asociación de Consejos de México ha determinado para generar un sistema alimentario nacional. Y entonces estamos en esa búsqueda de convocar a todos los expertos para articularnos y entender que todos somos parte de los sistemas alimentarios. Hoy, desde luego, el foco principal es logística, minería de datos, innovación al final de cuentas para saber por dónde circulan nuestros alimentos y cómo hacemos ingeniería para que lleguen más rápido y de la mejor calidad a los consumidores, ¿no? Definitivamente la logística es el punto más importante en la pandemia, ¿eh? Ahora, aquí lo que estamos tratando de hacer, ahorita nos lo vas a explicar. Yo me voy a ir primero a los puntos que yo veo difíciles en el campo, ¿eh? Por ejemplo, pues lo que son los tratados internacionales, el agua, se va a volver un problema, lo que no era un problema para Baja California, se va a volver un problema porque ya nos quitaron agua este año, nos van a quitar más agua el año que entra, porque la presa Hoover, que de alguna manera es la que nos surte, tiene problemas de abasto, está en sus niveles más bajos que ha tenido en la existencia. O sea, en esta parte es muy difícil la lluvia, estamos en sequía y pues tenemos ese problema. En algunos otros lados del país tenían el problema, ahora con las ciclones y con estas entradas de lluvia fuerte, pues de alguna manera algunas presas ya están abastecidas, creemos que no van a tener tantos problemas. Platícanos un poquito del agua. ¿Cómo ves todo este problema? Porque sin el agua pues no hay agricultura, ¿no? O sea, ahí sí no cierran la llave, ¿no? Claro, mira, tenemos 3 factores que son fundamentales en una industria que no tiene ni techos ni muros, que no controla los mercados y que al final de cuentas está sujeto al movimiento de todo lo vivo, la planta, el animal, la tierra, el aire, la circulación, todo identifica agua como factor principal y mano de obra como factor secundario. Después viene el tema del suelo o los sustratos. Y ahí hablaremos de la tecnificación que se está haciendo. Tocabas el tema de Baja California, que tiene el principal foco detonador, fueron sobre todo las playas de Baja California, donde al final de cuentas, en una superficie muy, muy pequeña, con un viento de la montaña y un viento del mar que hace que convexan al final de cuentas las temperaturas, tuvieron que innovar porque no tenían energía eléctrica, venía al final de cuentas de los Estados Unidos, y el agua cada día fue más escasa. Entonces, hoy el principal estado de innovación del agua es Baja California. Las desaladoras de Baja California para la producción de agricultura de alto valor, gracias desde luego también a la cercanía con el mercado americano, ha hecho que esta innovación sea sustentable. Pero el problema que tiene Baja California lo tenemos el resto del país. Entonces, la innovación en el agua, y hoy al final de cuentas resalto mucho ese tema,
los microrriegos, los nanorriegos, toda la tecnología para no nada más tener agua, sino tener agua de calidad, se vuelven fundamentales. Y esa es la oportunidad de conectar con el sureste de México, que tiene casi el 40% de los reservorios de agua de nuestro país, al cual no íbamos a producir. O sea, ustedes tienen el mercado, del otro lado tienen la mano de obra y el agua, y deberíamos estar trabajando de manera articulada. Esa es parte de lo que estamos nosotros tratando de hacer, y desde luego tratando de generar una conciencia en torno al agua. Agua, energía, mano de obra son fundamentales para que México siga abasteciendo al mundo de alimentos, y hoy con la conexión de Centroamérica, que esta parte, al final de cuentas, Centroamérica y México, termina siendo la despensa del mundo en alimentos. Entonces, así debemos de vernos y debemos de tecnificarnos con ejemplos como Baja California, te digo, de un gran problema que en otro estado de la República o del mundo, en otro país, hubiera sido la muerte. La verdad es que se volvieron los más innovadores del país. Entonces, creo que son ejemplos que hoy tenemos que empezar a resaltar en otras partes del país. Así es. Mario. Ahorita, enlazando precisamente, Jacobo, con lo que apuntalas de aquí de nuestro estado de Baja California, precisamente me gustaría que compartieras, porque sé que va a haber un congreso próximamente en mayo, el tercer congreso mesoamericano, precisamente en Baja California, en Ensenada específicamente. Y nosotros que vivimos aquí hemos sido, de 20 años para acá, hemos visto cómo se ha transformado un ecosistema, una economía, como tú bien dices, circular, ¿verdad? En donde obviamente se ha transformado todo esto. El sector vinícola, que representa un 90-95% de lo que se produce en el país para consumo propio y para exportación. Pero aunado a esto, la gastronomía, hemos visto cómo que se ha detonado precisamente a través de las universidades la carrera gastronómica, cómo la han invertido, y vemos precisamente en el Valle de Guadalupe que parece una competencia proactiva, pero muy importante, porque parece que la más reciente vinícola que se establece en esta región, pues quiere ser el número uno, y el siguiente restaurante quiere ser el número uno, y el siguiente hotel también en Ensenada quiere ser el número uno. Entonces, esto conlleva precisamente a un ecosistema en donde es lo comercial, es lo restaurantero, es el sector hotelero, o sea, las famosas industrias sin humo, ¿verdad? Y qué decir de la industria verde. Y así tenemos la ruta del vino, también allá en tu tierra, pues la ruta del tequila, las denominaciones de origen, en Chiapas, pues la ruta del café, del chocolate. Entonces, estos son buenos ejemplos que en esta interconexión de 28 estados, de 3 regiones, yo quisiera que nos compartieras cómo es que vamos en esta evolución, porque pues cada región tiene lo propio, y eso hace una riqueza multidisciplinaria en el ámbito de la agroindustria y esta economía que tiene que ver con las culturas, con las tradiciones, con los pueblos mágicos y con esta conectividad de personas y de productos. Adelante, por favor. Claro, mira, nosotros en el mes de febrero, en Tapachula, Chiapas, en febrero del año pasado, hicimos al final de cuentas un primer diálogo interregiones. Concentramos a los coordinadores de las 3 regiones, Salvador García del Consejo Agrícola de Baja California, que nos representa en la región norte-noroeste, Francisco Hueso de Colima, que representa centro-occidente, y Rafael Nava de Chiapas, que representa el sur-sureste, junto con la Secretaría de Desarrollo de la SEDER Nacional, y hablamos al final de cuentas de los potenciales de las regiones. Y ahí empezamos a ver la necesidad y la oportunidad de conectarnos, y donde una región tenía la respuesta que la otra estaba demandando. Por una parte, como hablábamos ya, el tema de innovación de Baja California en la parte agrícola, también tuvieron un gran descalabro en el tema de mano de obra, y fueron los primeros que aprendieron en el país sobre el trabajo digno.
Entonces, ese vínculo de gran productividad, de manejo sustentable del agua de mar para poder producir nuestros alimentos y el trato digno a los trabajadores, hoy lo estamos llevando al sureste de México para hacer esos primeros living labs en donde podamos decir, oye, yo tengo el mercado y tengo la experiencia para producir y tú tienes los factores de la producción, déjame te tecnifico, articulemos, desarrollemos centros de innovación para el empleo y yo me llevo a la mano de obra ya debidamente cualificada, calificada y sin riesgos laborales. El transporte que hacían de los jornaleros agrícolas a una zona de alta producción y con baja demanda de y con baja mano de obra, hacía primero que hubiera vejaciones en el camino, que no se pagara lo justo y que al productor le costara lo doble. Hoy esa articulación está haciendo que el trabajo sea cada vez más eficiente. Pero también se dieron temas como la producción de mango o de palma de aceite o de aceite de palma africana, en donde California es altamente demandante de estos dos productos y hoy con este circuito que estamos generando ya se están empezando a articular las regiones para producir en el sureste, transformar en el centro occidente y comercializar en el norte noroeste. Ese es el primer ejemplo. De ese diálogo interregiones salió, el resultante fue, el gobierno federal ha hecho una política pública de incentivos fiscales en las dos fronteras, norte y sur, que no está teniendo el incentivo en el sureste que debería de tener. ¿Por qué? Porque todos producen lo mismo y no tienen una ruta de salida de su producción. Por eso determinamos crear la sexta carretera marítima de México, que conecte Puerto Chiapas, Manzanillo, Colima y Ensenada, Baja California. Por un lado tienes producción, por el otro lado tienes transformación, el otro lado tiene comercio, pero viceversa, de Estados Unidos puedes jalar electrodomésticos, desde luego los vinos de Baja California pueden llegar a Centroamérica. Entonces, este comercio intermodal marítimo, o sea, lo que le llamamos cabotaje, se volvió fundamental en lo que es denominada en el mundo la economía azul, que esa economía habla al final de cuentas no nada más del sustento en la pesca y los ecosistemas, sino del mejor medio de movilidad de personas y comercio, en donde te evitas vejaciones, inseguridad, le da rapidez en un momento dado al flujo de las mercancías. Y hoy estamos en la dinámica de ver qué producimos cada uno y cómo lo conectamos, cómo conectamos los mercados y entendemos nuestro vocacionamiento con el ánimo de llegar a generar políticas públicas en cada una de las regiones que dinamicen al final de cuentas el potencial que tiene cada una, ¿no? Para que no destrocemos nuestros ecosistemas. El ejemplo que ponías de Baja California, donde la gastronomía, el hospedaje, el turismo y la producción para exportación se volvieron un factor, hace que al final de cuentas tu ordenamiento territorial sea en ese vocacionamiento, ¿no? Y esos son los ejemplos que tenemos que seguir en México. Bueno, fíjate que me llamó la atención esta sexta carretera, la reunión en Chiapas, hubo algunas determinaciones que se concretaron y dicen, bueno, este acuerdo, vamos a abrir esta carretera marítima, que se desarrollará un modelo cuádruple, hélice, es decir, participarán empresarios, participará gobierno, participará la academia y la sociedad civil. Es decir, estás agrupando, yo te dijera, bueno, pues es que hay un poder de convocatoria en lo que estás haciendo de mucho interés, ¿no? Pero sí me llama la atención porque nosotros hemos visto o hemos estudiado esto, por ejemplo, Estados Unidos mueve, bueno, en el mundo se mueve la mercancía el 80% por barco, ¿sí? O sea, toda la mercancía del mundo, si ahorita pusiéramos o lo pudiéramos ver digitalmente, veríamos que casi están saturados los mares de tanta mercancía que por carga se mueve el 80% de todo,
esta carga en Estados Unidos llega y el 20% se mueve en ferrocarril y ya nada más entra a las ciudades, a la distribución, ahora es hasta las casas, ¿no? Que ahora con la pandemia llegó otro canal de distribución que no teníamos, que es el casero. Pero te quiero decir, pues del 80 del barco al 20 que mueven ellos en la tierra, el 80 que mueven en tierra es para ellos ferrocarril y el 20 es camión, o sea, y nosotros somos totalmente al revés, el 90 lo movemos por tierra y el 10 más o menos es ferrocarril. ¿Qué pasa con el ferrocarril? Lo que nos encontramos es que cuando estudiamos esto nosotros, la doble estiba, que es lo fuerte de Estados Unidos, no la podíamos tener en México. ¿Por qué? Llámale lo que quieras, pero el mayor problema eran los puentes, que eran puentes muy viejos, que no están elevados, no puede cruzar la doble estiba, es decir, la infraestructura en México no es la ideal todavía de un desarrollo deseado en este punto. ¿Por qué? Porque ustedes ponen el ferrocarril como centro de lo que se va a mover y de ahí viene ya el cabotaje, ¿no? O sea, pero el ferrocarril también hizo, o lo que yo leí es que dijo, mientras no haya una inversión conjunta, no vamos a entrar. O sea, o platícame, ¿cómo está esto? Porque sí, esto de mover la mercancía, de la logística, se vuelve todo un asunto, porque si seguimos con los camioncitos, pues sabes que el costo se va muy arriba, el diésel se ha ido muy arriba, el costo de la agroindustria en términos generales anda el 40% arriba de lo que andaba antes de la pandemia. Entonces sí, los costos se les han ido arriba, ¿no? Claro, mira, a ver, tocas temas interesantísimos que fueron abordados en el primer Congreso Mesoamericano que tuvimos en el mes de julio en Tapachula, Chiapas, donde conectamos, por ejemplo, con toda la Confederación de Transportistas Marítimos de Centroamérica, la COCATRAM, articulamos con distintos actores y la conclusión, en principio, fue que no tenemos una cultura marítima a pesar de los grandes litorales que tiene México. Así es. Ese es el primer factor. Segundo, no tenemos una cultura logística. O sea, no sabemos cuánto nos cuesta mover las mercancías. Yo les pongo el ejemplo de Jalisco y yo le decía a nuestro gobernador, Jalisco es un ente logístico y no productivo, ¿no? Porque conectas dos puertos, Manzanillo y desde luego Lázaro Cárdenas, un aeropuerto internacional. Entonces la carga de las mercancías y el movimiento es logístico y si se asientan aquí en la zona las empresas transnacionales es porque tienen manera de conectar, no porque la tierra sea buena, ¿no? Entonces, entender la cultura logística y entender la minería de datos son dos factores fundamentales. ¿Cuánto cuesta mover tus productos? Debería de ser el factor número uno para saber dónde me asiento a producir, ¿no? Segundo es, oye, ¿dónde tengo las condiciones medioambientales, el agua, la mano de obra para poder hacerlo? Entonces, el primer factor fue, no tenemos cultura logística, no tenemos cultura marítima y tenemos que desarrollarla. Y luego tenemos que obligarnos a repensar la manera en que movemos nuestras mercancías, porque ese es el otro tema, el miedo a lo desconocido. O sea, la industria de ferrocarril, desde luego, es una industria obsoleta, porque nuestra infraestructura no está pensada para eso y entonces se vuelve poco competitiva contra Estados Unidos. Y la industria carretera igual. Nosotros teníamos paradores agroalimentarios y la industria de transporte tenía sus paradores de transporte para la parte de pernocta, pero no estaban ni siquiera conectados y no tenemos centros de transformación, se rompe la cadena de frío, llegas tarde, en fin, tienes secuestro, robos, peligro carretero. O sea, hay mil imponderables del por qué nuestros productos deberían de moverse por mar y no por tierra. Pero hay que generar esa cultura y hay que generar los datos de por qué hacerlo, ¿no? Entonces, creo que ese es el primer factor que teníamos que identificado, ya resolver,
en el segundo congreso, que va a ser del 12 al 15 de octubre en Puerto Vallarta, al cual están cordialmente invitados, lo que estamos diciendo es que ya tenemos 3 nodos, el sur-sureste, el centro-occidente y el norte-noroeste. Ensenada, Manzanillo y Puerto Chiapas. Ahora, ¿cómo abastecemos esas rutas para desembarcar y para subir material, ¿no? Y cómo desarrollamos nuevos mercados. La industria del aceite de palma, por ejemplo, se da en el sureste en 3 estados, Chiapas, Campeche y Tabasco. Y te dice, oye, yo quisiera llegar a California, tengo una amplia oportunidad, pero no tengo una ruta para llegar. Lo muevo todo vía carretera. Y como le vendo a las empresas top de la alimentación y de la cosmética, tengo una certificación que me obliga a mover mi carga en 24 horas para transformar el aceite. Pues, ¿cómo le haces si no has desarrollado esa ruta? Y yo te podría regresar jabones, aceites, grasas para todo Centroamérica, pero ayúdenos a conectar esta ruta y a cotizarla. Ahí es donde luego entra la infraestructura. Por eso las maquiladoras son tan importantes, porque ustedes han innovado tanto ya en el tema de maquila, que es todo lo que falta en el sureste. O sea, el sureste no tiene cadena de frío, no tiene, desde luego, almacenes generales de depósito, no tiene factorías, no tiene transformación en pulpas, deshidratados, congelados, no hay nada. Entonces, hay una gran oportunidad, no para que ellos aprendan a ser maquiladores, sino para llevarnos a las maquiladoras de Baja California a que puedan poner, al final de cuentas, sus centros de producción en la otra región. Y en esa región ya mandar, ahora sí, un transporte con un producto que tiene un preproceso. Y acá aprovechar al final los datos finales, ¿no? Entonces, creo que el tema se llama cultura, y es cultura para pasar de ser productores primarios a ser unos industrializadores del campo. Nos ayudaría muchísimo porque tú, como productor primario, además de las inclemencias del tiempo y de no tener techos y muros, estás sujeto a precios internacionales y estás sujeto a que tu producto es perecedero, se echa a perder muy rápido. Así es. Tienes cada vez más mercados a los que llegar, pero no tienes el proceso necesario para poder abastecerlos. Entonces hay un gran reto ahí. Así es. Toda tu logística se volvió un problema. Mario. Sí, ahorita enlazando precisamente en lo que comentas, Jacobo, me viene esta gran oportunidad, ¿no? Porque hablamos de 3 regiones interconectadas, con vocaciones, con necesidades, con oportunidades, con logística, con tiempos. Pero también está esto en el ámbito internacional, ¿no? Te pones el ejemplo de California, pero hay un mercado europeo también muy ávido del comercio mexicano, qué decir del asiático y la oportunidad que está creciendo en África, ¿no? Con los países que tienen economías superiores y demás. Entonces, mira, conocemos aquí el sector verde de nuestra región, y de repente los contratos como que se congelan, ¿sí? Como que se aprovechan situaciones en donde las empresas están castigando cada vez su margen de utilidad porque el precio está congelado de hace 5 o 10 años, y eso lo analizamos en los contratos y demás. Y el empresariado está ensimismado con la operación, con el día a día, y de repente se viene la fecha de negociación o se renueva en forma automática el contrato, los famosos contratos, ¿no? Y con ello, pues, yo me he cansado de sugerir en donde no nada más estemos atendiendo al cliente que nos está castigando, sino que el mercado está bien grande. O sea, hay quien te pague el doble o el triple, ¿no? Claro, hay que hacer esa conectividad internacional de logística, de negociación, contratos futuros y demás. Entonces, ¿qué se está viendo? Digo, están resurgiendo, ¿no? Como el ave fénix, y la verdad es que es impresionante el tema e importante. Además, ¿qué se está viendo? ¿Se tiene en el guión algo de esto para
darles precisamente ese justo valor, porque de repente, y lo hemos visto en otras ocasiones, lamentablemente por cuestiones ya emocionales, pues prefieren que se pierdan cosechas y situaciones en donde el producto, en lugar de regalarlo, pues prefieren que no quede para nadie, y es una verdadera lástima con la necesidad de alimentación que tenemos a nivel internacional. Mucho por hacer. Compártenos, por favor, algo con relación a esto. A ver, tocas el tema fundamental de la agroindustria 4.0, por llamar de alguna manera el tema. Contratos inteligentes, blockchain, minería de datos, análisis de previsión, desde luego coberturas y mercados. Son los temas fundamentales en donde debemos de conectar con los especialistas como tú, Mario. O sea, realmente contratos internacionales en un esquema donde tú no manejas el precio, donde tienes un mercado siempre específico. Somos muy buenos para firmar acuerdos internacionales, el TEMEC, desde luego todos los convenios, más de 42 convenios o tratados internacionales de nuestro país, el TPP, pero una vez que los firmamos ya no desarrollamos los mercados. Entonces, tenemos siempre ese miedo a lo desconocido y terminamos yendo al mercado de la nostalgia, olvidándonos que Europa también es un mercado de la nostalgia y que tiene un potencial impresionante si sabemos producir bajo encomienda. Ahorita Enrique tocaba el tema de la ketchup con el tomate. Nosotros quisimos conectar a Heinz con los productores en Jalisco y los productores les querían vender la merma. Y Heinz te decía, yo te compro, ahora sí, producto premium. Todo es para mí en estas calidades porque es lo que yo requiero. Entonces, el tema de repensar a quién le voy a vender es un área de oportunidad fundamental para nuevos inversionistas en el sector. Tenemos un doble problema. Nuestro campo cada vez es más obsoleto, o sea, tenemos un parámetro de 65 años de edad en el productor, cuando el abuelo de 80 años todavía termina dirigiendo el sector. El joven, que podría ser la generación subsecuente, pues ya no encuentra un mercado y se va a emplear de contador, de abogado, de alguna otra situación, cuando podría encontrar eslabones en la cadena de producción de su propia industria familiar, en las que toda la innovación y lo que le metiste de educación a ese muchacho, pues redituara para su agroindustria, ¿no? Entonces, ahí hay un mercado de oportunidad enorme. Afortunadamente, cada vez más jóvenes en zonas metropolitanas están entrándole al tema porque se volvió aspiracional el campo. Con la tecnificación y la robótica y todo eso, se ha vuelto más aspiracional, pero el análisis de mercados no lo ha sido. Es otro de los temas que vamos a tocar ahora en Puerto Vallarta, nuestros productos en el mundo. Y vamos a tener a un cuate que da ingeniería de datos de cómo se mueven los productos en el mundo, a cómo se están pagando, para que busquemos en un momento dado nuevos mercados. Y vamos a tener al presidente saliente de la APAM, que es la Asociación de Productores de Aguacate de México, que es un caso emblemático al final de cuentas en el comercio de aguacate con Estados Unidos, para que nos presenten su caso de éxito de cómo han sido hiperrentables en la promoción de un producto nacional en un mercado como Estados Unidos. Pero desde luego Europa y Asia son dos mercados fundamentales para productos mesoamericanos. Fíjate, el consumidor hoy te pide productos unificados, que te cuenten una historia, que tengan un impacto resiliente en tu comunidad, que tengan al final de cuentas el cuidado de un ecosistema, pero sobre todo al final de cuentas que sean sanos y verdaderos. Entonces, creo que ahí hay un gran mercado y esa es parte de lo que la Asociación de Consejos Agroalimentarios de México está propiciando todos los días, talleres, charlas, inclusive en los temas de logística, el costo logístico y el costo de impuestos se vuelven dos vertebrales fundamentales para entrar a nuevos mercados. Jacobo, fíjate que yo me acuerdo hace muchos años, estudiar ingeniería agrónomo era como
¿Sabes qué? Eran los uyuyuy, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque lo agrícola era fuertísimo en México, ¿no? O sea, y de repente hubo... ¿Dónde está el campo? Porque la gente se vino del campo a las ciudades, como estabas platicando ahorita. Y resulta de esto que el campo pues cae en otras manos, ¿no? Cae en otro manejo de pues rentar las tierras y de alguna manera el control pues de otros países también, porque ellos venían y ponían el dinero, nosotros poníamos la mano de obra, poníamos la tierra y éramos medio socios o somos medio socios todavía en algunos casos de esto. Y esto también nos lleva a que el mundo ha cambiado, la pandemia lo ha cambiado, ¿no? Tanto así que vemos que los gobiernos también, pues son gobiernos que en un momento dado no son lo que eran ni en los países más clásicos, ¿no? O sea, dices tú, pues el capitalismo estaba allá y ahora anda también por acá. Y ahora éramos socialistas y ahora ya no somos socialistas. Se está volviendo parte del mundo socialista. Y entonces... a esto, las 500 empresas más grandes del mundo se juntaron y dijeron, bueno, vamos a dejar, por un lado, los gobiernos y vamos a trabajar como empresas para poder nosotros ponernos de acuerdo, fuera de la ambición particular, porque ese es otro punto de que pues el rico que siembra mucho y que exporta mucho y que tiene un mercado muy definido, para que le cambien las reglas del juego es muy difícil, ¿eh? Y déjamelo, que yo lo viví personalmente. ¿Por qué? Porque en algún tiempo me tocó trabajar con el gobierno y dábamos CEDIS y dábamos CEPROFIT, dábamos muchas cosas al campo para que el campo de México creciera. Y no era posible porque te decía, no, es que yo siembro tanto, me deja tanto y está seguro, lo tengo vendido, no tengo ningún problema, y tú vienes con cosas raras como queriendo meterme agroindustria, meter valor agregado, y es muy difícil convencer a alguien que está ganando dinero a que gane más dinero, porque eso, si te vas a la raíz de México, es el campo, ¿no? Y del campo, pues están todos los dueños de las esquinas y todos los dueños ahora de los bulevares y de todo lo que quieras importante. Los dueños son los agricultores y el campo lo dejaron abandonado. Ahí tenemos algo importantísimo y te lo voy a decir por qué. Yo pienso que un país fuerte es un país que tiene para comer, ¿me entiendes? O sea, si tenemos comida, todo lo demás lo arreglamos como venga, ¿ya? ¿Sí? O sea, la A se llama el campo, y si el campo vuelve a ser fuerte en México, ideas como las de ustedes nos dan resultado, ¿sabes qué? Lo que es, sí, cierto, porque no podemos ser países cerrados donde no hayamos buscando exportación y busquemos todo esto, porque sí es un mercado natural el que tenemos y México es un país netamente exportador. Ahora, el problema es, ¿qué sembramos para comer nosotros que no tengamos problema? Porque ahora importamos mucho maíz, importamos muchas cosas, frijol, importamos muchas cosas, harina, no sé, cosas que nosotros tenemos muchas, importamos muchísimo porque no nos alcanza el abasto nacional. Aquí hay algo disparejo, ¿no lo ves, Jacobo? ¿Cómo ves esto? Claro, mira, volvemos otra vez, tocas temas fundamentales, soberanía alimentaria, ¿no? O sea, a veces elegimos temas tan técnicos que el consumidor no se siente apropiado de la palabra y mucho menos de lo que representa. Nosotros, cuando yo entro al sector, imagínate que yo vengo del sector privado, tengo una maestría en Derecho Financiero, estoy en Estados Unidos, o sea, traigo otros conceptos y llego a la agroindustria. Y como dirigente, ¿no?, de distintos estados para luego llegar al nacional. Y lo primero es cómo lo vendo, o sea, qué representa el campo, ¿no? Y entonces hicimos una serie de talleres y videos que se llamaron Aprender a Desaprender, ¿no? Y veíamos, el campo no es pobreza, no es sumisión, una serie de analíticas desde la época revolucionaria hasta
Hace 10 años, que te diría, se vino el boom de la agroindustria, en donde muralistas, pintores, cineastas, todos hablaban de la parte de la pobreza de nuestro campo y por eso la migración a las ciudades, ¿no? Entonces era un tema de contrarrestar y decir, a ver, el campo primero es tu patria, es tu territorio, son tus raíces, es tu cultura. Hoy es el Día Mundial de la Charrería. Bueno, pues el charro es nuestro signo representativo en el mundo. Entonces, todo eso empiezas a la gente a apropiarte de algo que puede ser interesante. Después, al final de cuentas, cuando se vuelve una palanca de desarrollo el sector del campo nacional en tiempos de Peña Nieto y se cae el petróleo y todo esto y resurge junto con las remesas, ahora sí, la potencia agroalimentaria a rescatar al país, como hoy pasó con el COVID, se empieza a ver un campo interesante para los jóvenes. Sin embargo, al final de cuentas, como bien dices, la importación desleal va tronando la industria. Para ti es mucho más fácil en el tema de pollo, de res, de cerdo, de productos agrícolas, importar un producto que producirlo, cuando nuestro gobierno debería de tener una política muy rígida en la importación de alimentos si queremos tener soberanía alimentaria y desarrollar la agroindustria. Esa es tu palanca de desarrollo para que los mexicanos primero tengamos el top de alimentación. Ya hoy con el COVID vimos que las comorbilidades nos pegan a todos. Entonces somos un país de obesos, de hipertensos, de diabéticos, por malnutrición. Entonces, los valores de la nutrición para nuestro pueblo deberían de ser el eje de salud número 1 y por tanto deberías de tener soberanía alimentaria. ¿Qué producir, dónde producirlo y cómo hacerlo llegar de manera rápida e inocua a los mercados nacionales y a los mercados internacionales? No puedes competir con los grandes territorios que tienen Canadá y Estados Unidos, pero sí puedes aspirar a llegar a Europa y a otros países con productos que son emblemáticos, el café, el cacao, el plata, o sea, somos los productores número 1, al final de cuentas, si quisiéramos hacerlo del mundo en productos de alto valor. Los ejemplos de las bebidas, el vino tinto, el mezcal, el tequila, son emblemáticos por sus cualidades en la producción. A esos mercados de nicho es a los que creo que debemos de llegar, buscando contar una historia. Hablábamos de que el consumidor cada día tiene menos familia, hoy olvidamos los kilos y quieren un producto personalizado que te cuente la historia, pero que además venga debidamente cubierto y que tenga un impacto social. Somos malos para contar nuestra historia. O sea, ese es el gran problema, creo. Muy bien. Mario. Sí, ahorita enlazando esa frase que me encantó, Jacobo, aprender a desaprender, ¿no? Cómo encontrar esa reconversión, cómo desarrollar centros de negocios satelitales en acercamiento, ¿no? Para acotar los tiempos de logística, entrega y sobre todo que son productos perecederos, ¿no? Tenemos ejemplos de clústeres, de centros de negocios, de parques industriales, en donde, como en Silicon Valley, en California, el resultado es la magia de la conjunción del gobierno, de la iniciativa privada, de las universidades, del sector financiero. Entonces hay mucha tela de dónde cortar y la estructura es de un reto exacerbado. Sabemos que esto existe obviamente en el mundo, existe en nuestro país y definitivamente esto sería un área de oportunidad también porque tenemos mucha fuga de talento, cada vez escuchamos más con mayor periodicidad y con mayor frecuencia, mejor dicho, que el talento se va buscando países en donde tengan otras oportunidades y aquí nosotros tomamos y exportamos, es más fácil, más rápido, no quiero meterme en problemas. El sector industrial es, desde mi punto de vista como estratega de negocios, es un sector muy sufrido porque involucra materia prima, en materia indirecta, directa, el proceso de transformación para
enviar, facturar y quién sabe del inicio al fin cobrar finalmente esa contraprestación del producto, ¿no? Háblanos, ¿qué tienen ustedes también en el guión con relación a esto? Tenemos 5 minutos, ¿eh? Oye, creo que esta entrevista va a ser genial, inclusive para la difusión del deber ser de la asociación. Porque mira, el tema, hablábamos de la sexta carretera marítima y hablábamos de cómo nosotros en un momento dado, las 5 carreteras iniciales fueron impulsadas por el gobierno. La sexta es una propuesta de la iniciativa privada. En la articulación con el sector de innovación, el sector de logística, los sectores académicos. O sea, traemos un proyecto que se llama CAM Academy. CAM son las siglas de Consejos Agroalimentarios de México y Academy es el tema de capacitación y certificación para entender en un momento dado dónde juegas en la agroindustria, ¿no? Entonces, los centros de transformación y las maquiladoras son centros de inteligencia para el campo. Ahí deberíamos de preparar al final de cuentas a nuestras nuevas bases tecnológicas, identificando mercados, colores, porciones, productos, rutas, precios, para poder desarrollar lo que le llaman agricultura por contrato. O sea, ¿qué te pide el mercado? ¿Con qué reglas? Y desarróllalas. Eso no se lo pidamos a un agricultor. Busquemos a un innovador, a un tecnócrata, a un abogado internacionalista, a gente que ese es su mercado al final de cuentas. O sea, la gran industria de maquila en nuestro país se vuelve un potencial fundamental para articular. Por ejemplo, con la industria electrónica en Jalisco. Hoy la industria electrónica ha desarrollado la agroindustria de exportación aérea. ¿Por qué? Porque ellos empezaron a traer materia prima de China y tenían que regresar los aviones o las panzas de los aviones con algún producto por un tema de economía. Entonces ahí empezamos a desarrollar y a meter productos para ver si pegaban en los mercados. Pero mandas el producto y a ver qué pasa cuando deberías de hacer ingeniería a la inversa y estudiar al final de cuentas en un equipo si te da la ruta, si te da el tiempo y si te da el color y si te da el empaque y si te da el mercado. Y cómo al final de cuentas amarras el precio, los incoterms, tantos temas que en un momento dado para el productor son nulos. O sea, entonces, ¿a qué me dedico yo? A tratar de crear conciencia con universidades, con universitarios. El viernes en Tapachula, en la 3ª Convención Nacional de los Colegios de Ingenieros Civiles, 70 colegios de ingenieros civiles en el país hablando de infraestructura para el campo, y ellos piensan que es riego. No, es cadena de frío, es carreteras, tienen que ser resilientes, o sea, es toda la generación para poder tener valor agregado en la producción. Si nosotros logramos estabilizar un producto perecedero, vas a poder llegar a un mejor mercado en un mejor precio, sin la pérdida que al día de hoy tenemos casi del 40% de productos que tienen las cualidades nutricionales y no estéticas o de mercado, que se quedan al final de cuentas en el campo y nos generan todo un desastre en la salud de nuestros campos. Bueno, miren, nos tenemos que ir, prácticamente nos comimos la hora. Yo sé que lo más importante que traen ahorita es la economía azul, la economía circular, y en un momento hacerla volar, y es aprovechar todo hasta el último momento, hacerlo algo reciclable, algo que sea útil. Jacobo, fue un placer. Mario, gracias. Enrique, Mario, muchas gracias. Y gracias a todos sus escuchas. Muy bien, y a todos nuestros televidentes. Gracias. En World Traffic, agencia aduanal certificada OEA, trabajamos en lograr operaciones de comercio exterior exitosas, con la prontitud y atención que nuestros clientes necesitan. En World Traffic, contamos con una robusta plataforma informática que, combinada con nuestra experiencia,
conocimiento técnico y logística te darán la seguridad y confianza de cumplir con la rigurosa normatividad del comercio exterior. En World Traffic queremos acompañarte durante todo el trayecto. En World Traffic, tu confianza es nuestra prioridad. World Traffic, tu agencia experta. Visítanos en www.worldtraffic.mx.